redarguir nuestro corazón, para exhortarnos. Así que la palabra del Señor es buena para nuestras vidas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos al versículo 43 al 46. Puestos de pie, por reverencia a la palabra. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según era la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante, Señor, que una espada de 2 filos. Padre, en esta mañana, oh Padre de la gloria, abrimos nuestro corazón para que tú, oh Dios, nos hables, oh Dios, para que tu palabra en esta mañana, oh Padre de la gloria, pueda ser, Señor, como un ungüento a nuestros huesos, Señor. Padre, haz la obra que tú tienes preparada en nuestras vidas esta mañana, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor, y pon sabiduría, oh Padre de la gloria, en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, hemos orado, Señor. Gracias, Señor. Como decía el pastor esta semana, me puso un texto y me dijo, tú predicas el domingo. Y la verdad que para mí es una bendición poder compartir la palabra con mis hermanos. Cada vez que el pastor me da la oportunidad, pues diligentemente pues hago un bosquejo, pero siempre le pido al Espíritu Santo que sea Él guiándome para poder traer un tema que a la iglesia le edifique. Y el tema de hoy se llama la unidad de la iglesia. Y estábamos leyendo en el versículo 44, que dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y en el versículo 45 dice, y venían sus propiedades y sus bienes y repartían todos según era la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y nosotros nos parecemos mucho a esta iglesia, a la iglesia primitiva. Hemos aprendido a compartir. Hemos aprendido a estar juntos. Hemos aprendido cuando hay alguna necesidad, el de desprendernos de las cosas materiales para ayudar a nuestros hermanos. Si algo se destaca en esta iglesia, es eso. Cada vez que hay un cumpleaños, queremos celebrarlo, traemos comida, bebida y lo pasamos bien. Cada vez que hay un aniversario, estamos siempre listos para hacer cualquier actividad y tenemos ese compartir tan bonito los unos con los otros. Y esto era lo que hacía la iglesia, ¿verdad? Y esto es muy importante y queremos que todas las personas que Dios vaya añadiendo a esta iglesia entren en ese mismo sentir.
el cual es compartir los unos con los otros, el cual es tener una relación los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, entendiendo esta parte, pues nosotros somos una iglesia bendecida, porque nos parecemos en eso a la iglesia primitiva. Dice que ellos llegaron al momento que tenían todo en común, que vendieron sus propiedades, ¿verdad? Pues nosotros con lo que Dios nos da, con las herramientas que Dios nos da, pues de lo poco que tenemos lo compartimos a veces con nuestros hermanos que tienen más necesidad. Y así que somos una iglesia bendecida. Pero hay otro punto que yo quiero tocar, y yo quiero que vayamos a Efesios 4:1-6. Vamos a ir a nuestras Biblias, Efesios 4:6. Del 1 al 6, perdón. Efesios 4 del 1 al 6. Vamos a leer la palabra. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Perdón. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios acá sobre la unidad del Espíritu. Y yo creo que después que nosotros hemos alcanzado el estar unidos en tener armonía los unos con los otros, también es importante que espiritualmente estemos conectados, que tengamos un mismo sentir, que el dolor de mi hermano sea el dolor mío, que la alegría de mi hermano sea la alegría mía. Dice el capítulo 2, soportados en amor. Cuando empieza una relación, empezamos a conocernos, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, cuando hay un noviazgo, su novia o su novio, usted comparte con ella, pero realmente no le conoce a profundidad, sino hasta que se casan y empiezan a convivir, a tener una relación de matrimonio. Y regularmente en el noviazgo la persona siempre enseña la cara bonita, ¿verdad? No presenta los defectos. Todo es armonía. Pero ya cuando nos casamos nos damos cuenta que tenemos defectos, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando viene y tenemos que soportarnos en amor, ¿verdad? Y ya empezamos a ver que todo lo que parecía, pues no era al 100%, ¿verdad? Entonces aquí dice, soportados en amor. Cuando nosotros entre hermanos conocemos entre hermanos y más tiempo pasamos juntos, nos damos cuenta de lo mismo, que tenemos unos virtudes más que otros defectos más que otros, ¿verdad? Pero lo importante no es los defectos, sino lo importante es que nos soportemos en amor. Lo importante es que cuando nosotros miremos a nuestro hermano, le miremos como Jesús le ve, con amor. Lo importante es esa unidad. Capítulo 3, el capítulo 4, en el 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mantener la paz entre nosotros es fundamental, como congregación, como hogar. En un hogar que no hay paz,
es difícil. En una congregación que no hay paz, es igualmente difícil. Entonces, desde el principio, vemos que Pablo lidiaba con estas situaciones, donde nos juntamos seres humanos y personas que venimos tal vez no de tan diversas culturas porque somos hispanos, pero venimos de diferentes hogares, que las cosas pudieron haber sido diferentes, pues traemos cada quien nuestras propias enseñanzas. Cuando las unimos, no todo encaja bien. Hay algunas que desagradan posiblemente a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Por eso es importante que nosotros en todo momento nos soportemos en amor y que busquemos la paz los unos con los otros. Dice el 4, dice, un cuerpo y un espíritu con que fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solamente tenemos un espíritu y es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si solamente tenemos un espíritu, tenemos que caminar en unión. Tenemos que caminar y amarnos los unos a los otros. Tenemos solo una sola esperanza, y es que un día Jesús va a regresar por su iglesia, y nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, si todos tenemos una sola esperanza, es un solo propósito que nos reunamos acá. Es un solo espíritu el que nos habla a nosotros. Entonces vemos de que es importante que espiritualmente nosotros estemos conectados, así como estamos conectados con nuestros cónyuges, porque cuando usted, casi todos somos casados, ¿verdad? Cuando usted tiene dificultades con su cónyuge, qué difícil en el hogar. Qué difícil es poder llegar a un acuerdo cuando usted tiene dificultades. Dice la palabra que mi esposa y yo somos una sola carne. Y no siempre pensamos igual. Muchas veces mi esposa y yo tenemos pensamientos completamente contrarios. Pero que sea el amor del Señor lo que nos una. Cuando tenemos nosotros una meta en conjunta, es más fácil cuando dos se ponen de acuerdo que cuando dos están en desacuerdo. Por lo tanto, esta palabra no solo nos aconseja en la iglesia, sino en los propios hogares, con nuestros propios hijos. Tenemos que tener una relación, una comunión con nuestros propios hijos, con nuestros propios familiares. A veces las relaciones entre familiares no es la mejor relación, porque nosotros realmente no estamos poniendo el amor del Señor sobre todas las cosas. Y yo quiero que vayamos en ese mismo libro de Efesios, en el mismo capítulo 4, pero vamos a ir al 15, versículo 16. Dice, sí, el capítulo 4, ok, capítulo 4, del 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Entonces volvemos a ver acá, volvemos a ver que mientras que vamos caminando en amor, tenemos que caminar en la verdad. Estudiarnos esta mañana, la verdad es Jesucristo, ¿verdad?
Y cuando nosotros entendemos que Él es la verdad, pues la verdad también está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo está en nosotros, ¿verdad? Es su Espíritu Santo. Pero dentro de la iglesia hay momentos de que hay que hablar la verdad. Y no siempre la verdad ¿cómo les digo? No siempre la verdad hace la función que tendría que tener. Porque la verdad es para traer a nuestras vidas sanación, para traer a nuestras vidas esperanza, para traer muchas cosas. Pero si usted la verdad no la dice de la forma, no la dice en amor, esa verdad puede ser que no sea recibida. La verdad que nosotros vamos a decir a nuestros hermanos tiene que ser con amor. Cuando nosotros encontremos a nuestros hermanos en alguna falta o nosotros cometamos alguna falta, lo que queremos es que vengan en amor y nos digan, hermano, esto me dice la palabra de Dios y estás caminando equivocadamente, pero en amor. Los errores más grandes que yo he cometido es cuando he dicho una palabra, aunque sea verdadera, la he dicho enojado. Cuando estemos enojados, callémonos. Porque cuando estamos enojados, podemos decir muchas cosas y podemos herir personas. Lo peor es que esas palabras que nosotros vamos a decir, no las podemos volver para atrás. Posiblemente hemos herido muchas veces a nuestros cónyuges, a nuestros propios hijos posiblemente les hemos herido, porque lo hemos dicho con ira a las cosas, porque no hemos buscado primeramente el amor del Señor. El amor del Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, sí tenemos que corregir. Porque si nosotros no corregimos o no nos corrigen, pues nos hacemos cómplices del pecado. Y nos hacemos esclavos del pecado. Pero es en amor. ¿Para qué? Dice el capítulo 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Se ayudan mutuamente. Cuando usted viene a mí y me llama la atención porque hice algo equivocado, lo que me está es ayudando a que yo crezca. A que yo deje mi forma de vivir equivocada y pase a vivir una vida agradable a Dios. Para que crezcamos unos a los otros. Cuando un hermano se acerque en amor y le diga, mira hermano, esto está equivocado, no cierre su corazón. Mire, analice si la palabra es realmente de una persona que le quiere ayudar. Hay muchas personas que nos quieren ayudar a salir de nuestros errores. Y nosotros tenemos que abrir las puertas si es conforme a la palabra. No le cerremos el corazón. Posiblemente Dios quiere hablarnos por medio de nuestro hermano. O usted va y le dice, mira hermano, el hermano fulano vino a mí y me trajo esta palabra. Usted debe tener confianza con algún hermano que usted piensa. ¿Usted cree que yo estoy caminando de esa forma? Pero me pida consejo, vaya donde su pastor y dígale, pastor, el hermano se acercó a mí y me trajo esta palabra, ¿qué usted cree? ¿Usted me ve de esa forma? Seamos sabios, seamos sabios. No todo es por contienda, muchas veces es por amor a nuestras vidas. Entonces miramos que
tenemos que edificarnos los unos a los otros con amor. Nuestros matrimonios tenemos que edificarlos con amor. Es difícil, no es fácil, porque venimos, como les dije al principio, de hogares diferentes, donde se hacían las cosas diferentes. Nos juntamos y nos casamos y nos damos cuenta posiblemente que tenemos caracteres diferentes, ¿verdad? Pero que sea el amor del Señor lo que sobresalga, que sea el amor del Señor lo que llene nuestras vidas de tal forma que podamos tener conversaciones con nuestros cónyuges edificantes, con nuestros propios hijos. Nuestros hijos, pues, como son jóvenes, regularmente se equivocan más, están aprendiendo. Pero no tenemos que ser rudos con ellos, sino tenemos que en amor llamarle la atención. Y como les digo, yo he cometido errores, más que todo con la más grande. Regularmente los he cometido cuando estoy molesto. Y he aprendido que es mejor que en el momento que estoy enojado, dejarlo pasar y más adelante hablar con ella. Porque cuando estoy enojado cometo muchos errores y digo, perdonen, digo estupideces, que muchas veces sin nosotros pensar, pero sí dañamos a las otras personas. Asimismo en la iglesia, nosotros tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener tacto, cómo hablamos a las otras personas, cómo le hacemos ver los errores a las otras personas. Y que cuando se acerquen a nosotros y nos hagan ver lo de nosotros, podamos también recibirlos. Nosotros no sabemos todo. Además, sabemos muy poquito. ¿Verdad? Y tenemos que caminar en humildad. Entonces, vamos a pasar ahora a Filipenses. Aquí nos da un consejo parecido. Está como a 3 páginas de donde están. Filipenses, capítulo 2, verso 1 al 6. Dice, por tanto, ¿ya lo tienen? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, si hay algún consuelo, si hay comunión de espíritu, si nosotros realmente somos personas que hemos madurado y que somos personas que el Espíritu Santo habita en nosotros, cuando nosotros traigamos consolación a la vida de las personas, que esa consolación sea como una consolación que Cristo lleve a las personas. Consuelo en amor. Que la comunión, si alguna comunión del Espíritu, que cuando nosotros nos juntemos,
haya esa, por ahí le llaman química, pero haya ese espíritu de compartir, de ser transparente los unos a los otros, de hablar verdad los unos a los otros, que podamos ministrarnos los unos a los otros, que haya ese afecto entrañable, que cuando nosotros dejemos de vernos por una semana, extrañemos a nuestro hermano, que necesitemos la necesidad de estar en contacto con nuestros hermanos, que cuando nuestros hermanos necesiten esa misericordia, que nosotros podamos ser misericordiosos, así como el Señor ha sido misericordioso con nosotros, y así como muchos hermanos han sido misericordiosos con nosotros. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Hermanos, si nosotros camináramos sintiendo lo mismo, en un mismo amor, nosotros impactaríamos sociedades, porque mirarían algo diferente en nuestras vidas. Estamos ya acostumbrados de ver que los países se dividen y se matan los unos a los otros. Hermanos, en un momento llegaron y se pusieron en problemas y terminan matando. Y eso no pasó hace 80 años, está pasando. ¿Por qué? Porque el verdadero amor no está en ellos. ¿Por qué? Porque posiblemente estén buscando su propio beneficio. Si nosotros realmente camináramos en ese amor, la ciudad de Kissimmee, las personas que están a nuestro alrededor, posiblemente se les haría más fácil de venir con nosotros a la iglesia porque les expresaríamos ese amor. El Señor en esta mañana está hablando de nuestras vidas. Posiblemente nosotros estemos caminando de esa forma, pero posiblemente hay cosas que Dios quiera afinar en nuestras vidas aún. Esta iglesia ha sido una iglesia especial, como les decía, porque nos hemos podido unir en varias cosas. Pero si nosotros pudiéramos realmente tener un mismo humor, un mismo amor, unánime, sintiendo todos una misma cosa, eso quiere decir que cada vez que a alguien Dios le pusiera un proyecto en su corazón, todos sentiríamos lo mismo en apoyarle. Todos iríamos a apoyarle. Cuando se camina en un mismo sentir, el cuerpo camina. Cuando su cuerpo está completamente saludable, su mente, sus brazos, todo camina bien. Cuando el cuerpo tiene un problema, una enfermedad, no camina como debería de caminar. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aún cuando a usted le duele una uña, usted no anda normal, pero le duele esa uña. Y usted dice, esa uña no hace nada. Espera que le duela para ver realmente qué difícil es andar con un dolor de una uña, ¿no? Entonces nosotros miramos realmente de que es importante que estemos en un mismo sentir, en un mismo amor. Si nosotros como iglesia queremos alcanzar metas de alcanzar una ciudad, de alcanzar los proyectos que esta iglesia tiene, tenemos que estar en un mismo espíritu. Porque fuera de
estas palabras, ¿verdad? Fuera de lo que es el amor, la unanimidad, fuera de lo que es afecto entrañable, misericordia, lo demás vendría a ser vanagloria. Lo demás vendría a ser el que yo me pare acá, o el pastor, o las personas que oran, o las personas que sirven, para llamar la atención. Y eso, nosotros no caminamos de esa forma. Gracias a Dios que Dios ha sido bueno con nosotros. Pero el que nosotros lleguemos a un entendimiento en su totalidad, no que lleguemos 10, no que lleguemos 15, sino que toda la congregación a estar en un mismo sentir, que cuando las personas crucen esa puerta, puedan sentir que el amor de Dios realmente está aquí en nosotros. Impactará su vida, impactará la vida de todos nosotros. Nada hagáis por contienda o vanagloria, dice el capítulo 3. Y si lo dice, es porque desde el principio, ¿verdad?, ha habido eso en el ser humano. El que le digan, lo hiciste muy bien. El que le digan, wow, ¿verdad que eres bueno en esto? Pero realmente, nosotros lo que queremos realmente es edificarnos los unos a los otros. Que aunque usted no predique, pero lo que usted haga me ministre a mí. Lo que usted diga me ministre a mí. Y a su pastor también. Entonces, somos un solo cuerpo, todos nos necesitamos. Aquí no hay uno más mejor que otro. No hay mejor que otro. Todos somos iguales. El único que realmente es al pastor Dios lo pone como cabeza de la iglesia local. Pero realmente la cabeza es Jesucristo. Él realmente es la cabeza. ¿No? Entonces, nosotros, dice la palabra que somos hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Así como yo necesito a mi esposa, si no, no puedo funcionar. Así también en la iglesia necesito a mis hermanos. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí está como un problemita, ¿verdad? Porque nos han enseñado siempre en el mundo de que todo lo que hagamos lo hagamos bien y que siempre queramos ser los primeros, ¿verdad? Pero cuando venimos a la iglesia nos damos cuenta de que en las cosas de Dios es diferente. En el mundo, el que sirve es lo de más baja categoría. En la iglesia, el que sirve es el mayor entre nosotros. Así que si usted quiere ser el mayor entre nosotros, tiene que servir. Tiene que servir. Cuando entre más sirve usted es el mayor entre nosotros. ¿Verdad? En el mundo, ¿no? Si usted es el que sirve, no es el mayor. Los reyes, a ellos les sirven todo. Ellos no mueven nada, porque a ellos les sirven en todo. Tienen sirvientes para todo. Acá en la iglesia es diferente. Jesús mismo dijo, yo vine para servir, no para ser servido. El maestro. ¿Cuánto más nosotros? ¿Verdad? Entonces miramos de que nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros.
Realmente yo no he visto a nadie en esta iglesia y ni en las iglesias que yo he ido buscando lo suyo propio. Pero sí, todas las personas tenemos nuestros momentos flacos, nuestros momentos difíciles, ¿verdad? Y cometemos errores. Pero lo importante es que en ese aprendizaje y en ese caminar nosotros podamos ser humildes. Dice, hay pues, el 5 dice, hay pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿qué nos puede detener a nosotros el ser humildes? Nunca dejaríamos, aunque usted haya nacido tal vez en cuna de oro, nunca dejaríamos algo más de lo que dejó Jesucristo. Jesucristo lo dejó todo por nosotros, todo, ¿no? Entonces, aunque posiblemente vengamos de diferentes hogares y todo eso, pero Jesús nos enseña de que la humildad es muy importante en cada uno de nosotros. Como les decía, ya no somos del mundo, somos personas nuevas, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, nos damos cuenta que ya no se trata de mí, se trata de nosotros. El yo lo dejamos afuera. El yo acá no funciona, porque eso es la vanagloria de las personas. Eso es lo que trae contienda. Cuando si usted quiere tener un matrimonio feliz, si usted quiere tener un matrimonio en armonía, quítese el yo. Quítese el yo y déjele saber a su esposa o a su esposo de que ya no se trata de mí, se trata de nosotros. ¿No? Entonces, esta palabra, una palabra muy buena que el Señor nos está trayendo y nos está enseñando el Señor la verdadera importancia que hay entre cada uno de nosotros. Todas las personas, haga lo que haga en una congregación, tiene un valor incalculable. Todos. Ni el que predica es mejor, ni el que ora es mejor, ni el que pasa el baño aquí es mejor. Todos somos útiles los unos para otros. Quiero que vayamos a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Primero Corintios 1:10. Ok, dice así. Ok. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que hagáis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces estamos viendo acá que una iglesia, dice acá, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Hablaba Gustavo en la mañana que cuando es el mismo Señor, lo que un hermano diga, que en el otro
también sea la misma palabra. Eso es unanimidad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay veces que hay matrimonios que hablan igual. Usted escucha hablar al esposo, habla igual. Usted escucha hablar a la esposa, habla igual. Están unánimes, están en un mismo sentir, ¿verdad? Pero cuando hay un hogar que el esposo dice una cosa y la esposa le contradice, usted está viendo la cuestión que ahí no hay unanimidad, ahí hay contienda, ¿no? Igualmente en la iglesia, cuando alguien dice algo y un hermano lo contradice, ahí no hay unanimidad. Entonces, acá nos dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Nos está llamando a una unidad, a tener un mismo sentir, que digamos todos lo mismo, que sea nuestro parecer el parecer del hermano. Y es importante como congregación, porque si no, puede llegar el momento que cometamos errores. Por ejemplo, fíjense, cuando en nuestro hogar usted le dice algo a su hijo que no lo haga, pero el padre o la madre lo desautoriza, los muchachos, ¿qué hacen? Los muchachos son inteligentes. Y ellos van a buscar que usted está en controversia para ellos salirse con la suya. Entonces van a decir: espérate un momentito, ellos no están de acuerdo. Mi papá dice una cosa y mi mamá dice otra. Es algo que no tiene que ocurrir. Quiere decir que no hay unanimidad en ese hogar. El padre y la madre no están conectados, están desconectados, ¿no? Entonces, en la iglesia, cuando nosotros contradecimos a nuestro hermano, es que no hay unanimidad. Y a esa unanimidad tenemos que nosotros llegar. ¿Para qué? Para que cuando las personas que cruzan esa puerta, les dije, vean esa unión, vea que somos algo diferente, que hay algo en nosotros que no somos como la gente del mundo, y van a querer quedarse para acá. Entonces se va a cumplir lo que dice Hechos 2:47, que dice: y el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor nos va a mandar personas para acá, va a traer personas para acá, cuando haya esa unanimidad, cuando nosotros podamos restaurar esas familias que vienen con conflictos, esas familias que vienen con problemas. Entonces van a encontrar una iglesia que les va a acoger, les va a ayudar y los va a salir adelante. Pero el Señor no nos va a mandar a nosotros familias que tienen esos problemas y nosotros mismos no podemos solucionar los problemas acá en casa. Y yo no sé a cuánto el Señor nos está hablando ahora. Y yo no sé si el problema posiblemente no es acá, posiblemente es en el hogar. Porque posiblemente usted va con su esposa y en la iglesia, ok, todo bien. Pero ¿qué pasa cuando en la casa? ¿Qué pasa en la casa? Yo, por ejemplo, yo me crié en un hogar que papá y mamá les gustaba jugar al platillo volador. ¡Pum! Y volaban a veces cuando se enojaban los platos. Y ¿y qué es lo que pasa? De que cuando uno aprende, muchacho, eso. Yo me crié en un hogar donde mi papá creía que todo se arreglaba a golpes. Lo de él era a golpes, no había forma de otra, era a golpes. ¿Ok? Cuando me caso,
¿verdad? Pues eso fue lo que vi, que se arreglaban a golpes. Pero rápido, pues empiezo a ir a la iglesia y me empiezo a dar cuenta que no era a golpes, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos aprendido cosas en nuestros hogares que a veces las traemos a la iglesia, ¿verdad? Y no hemos dejado que el Espíritu Santo haga el cambio en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo lo hace de una forma diferente. El Espíritu Santo lo hace en amor, con paciencia, con mansedumbre, con templanza, con misericordia, con bondad. Cuando nosotros empecemos a mostrarle eso a las personas que están afuera, las personas se van a derramar y van a querer lo que nosotros tenemos. Yo espero que eso es lo que estemos proyectando al mundo, pero por si no lo estamos proyectando, es tiempo de empezarlo a proyectar. El mundo está esperando de la iglesia algo diferente, no lo que ven en el mundo, no la matazón que se matan entre ellos mismos. Tenemos que caminar en acuerdo. Entonces dice que en el mismo 10, que todo habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios, como les decía, siempre nos da el ejemplo del cuerpo humano, ¿verdad? La cabeza ordena todo el cuerpo. Si la cabeza está sana, regularmente todo el cuerpo está sano. Pero nosotros tenemos como iglesia que llegar a una unanimidad donde la cabeza sea de la misma función y la misma calidad que el cuerpo. Y posiblemente en la iglesia el pastor Jack pues sea la cabeza. Posiblemente otros hermanos sean los hombros, sean las manos, sean los pies. Y todos nosotros tenemos que funcionar bien para estar saludables. Pero la cabeza no es mejor que las manos. Porque ¿qué pasa si le falta una mano al cuerpo? La cabeza no le va a decir muévete si no tiene una mano. O si le falta un pie, no le va a decir camina, porque no va a poder caminar. Nosotros sí necesitamos un pastor que es el guía, necesitamos una cabeza como cuerpo de Cristo, pero aún la cabeza necesita las otras partes del cuerpo. Todos nos necesitamos. Aún, como les decía, necesitamos el pelo. Usted dice, no, el pelo no hace función, tiene una función grande. Y cada uno de nosotros somos parte del miembro del cuerpo de Jesucristo y nos necesitamos los unos para los otros, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que tenemos que llegar en un acuerdo, tenemos que estar en un acuerdo, tanto en la iglesia como en nuestros hogares. Necesitamos estar de acuerdo. En nuestros hogares no podemos pasar 20 años discutiendo por la misma cosa. Imagínense 20 años discutiendo porque las cucharas no se ponen así, sino que se ponen de lado. O porque la puerta del baño hay que cerrarla siempre. O por la ropa se pone acá y no sé, 20 años no, o sea, tal vez el primer año usted tendrá problema porque es regado, pero ya después del primer año aprenda que a su esposa no le gusta o al esposo no le gusta que sea regado.
¿no? Entonces, no pasemos 20 años en un hogar con las mismas cosas que nos traen conflictos, seamos sabios, ¿no? Y como les digo, yo no sé si el Señor me puso esta, porque en la iglesia tenemos nuestras cositas, o es porque en los hogares, pero cualquiera que sea la situación, el Señor nos está llamando a que seamos humildes, que seamos sabios, que lleguemos a un acuerdo. Qué bonito es cuando mi esposa y yo estamos de acuerdo en un proyecto. Lo hacemos con armonía. Pero qué difícil es cuando mi esposa y yo estamos en desacuerdo. Eso trae conflicto. Y entonces, de esos conflictos vienen las divisiones. Mateo 12:25. Mateo 12:25. Este versículo lo han escuchado montones de veces. Mateo 12:25. Y dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Entonces vemos de que un desacuerdo nos trae división, y eso trae conflictos, tanto en un hogar, en una sociedad, en un país, en una iglesia. Entonces, vemos nosotros, la división realmente no es del Señor. Nosotros somos edificadores. Nosotros somos realmente personas que edifican, no destruyen. Las divisiones, por muy pequeñas que sean, no son del Señor. Las divisiones en nuestros hogares no son del Señor. Las divisiones en nuestro trabajo no son del Señor. Igualmente las divisiones dentro de la iglesia no son del Señor. El Señor lo que quiere que es unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que impactemos un mundo que está perdido porque está buscando lo suyo propio. Como les decía al principio, podemos tomar por ejemplo en este momento algo que está muy cerca, que es el país de Venezuela. Parece que hubieran dos sociedades. Y están en un conflicto bien difícil. Un país que posiblemente tenga muchos recursos, no los pueden compartir. Yo creo que con tantos recursos que tiene Venezuela, compartirlos sería fácil. Pero como no están en un acuerdo, no están en un mismo sentir, no hay un verdadero amor, pues no lo pueden compartir. ¿Y qué hacen? Lo destruyen. Lo destruyen. Entonces, en la iglesia tenemos que ser diferentes, en nuestros hogares tenemos que ser diferentes. La esposa tiene que ser sabia, el esposo tiene que ser sabio para edificar su casa. Si nosotros queremos tener hogares, iglesias, familias en totalidad saludables, tenemos que edificarlos en amor. Pero es muy importante que empecemos con algo que se llama perdón. Colosenses 3, 12 y 14. El libro de Colosenses 3, 12 al 14. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo
vosotros. El perdón es fundamental. Si nosotros no podemos perdonar los unos a los otros, estamos en tremendo conflicto. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, también Dios no nos puede perdonar a nosotros. Así que nosotros tenemos que vivir en esa armonía, ser misericordiosos, vivir en amor y perdonar a nuestros hermanos. Yo públicamente, yo quiero decirle a mi esposa que posiblemente en estos 22 años que llevamos, posiblemente muchas veces he dicho cosas que la han herido. Yo públicamente quiero pedirle perdón. Perdón porque muchas veces me he equivocado. Y perdón porque posiblemente he podido callar y no lo he hecho. ¿Verdad? Posiblemente perdón a mis hijos, a Emanuel y a Sara y a Stephanie que no está acá. Porque yo soy un ser humano y me equivoco. Como todos nosotros. Pero Dios me ha mostrado que en el aprendizaje, en el correr del caminar con el Señor, tengo que aprender a perdonar y a amar. Mis hijos no son perfectos como yo no soy perfecto, ¿verdad? Pero por sobre todo, que el amor de Dios sea el que prevalezca. No sé cómo explicarlo, pero yo no entiendo cómo pueden pasar, y he conocido casos reales, familias en una misma iglesia o familiares en una misma iglesia que nunca se han podido perdonar. Yo no lo he podido explicar, mi cabeza todavía no entiende eso, porque si es que el amor del Señor está en nosotros, ¿cómo es posible que no podamos perdonar? Aún nuestros familiares que no son cristianos, si nos han herido, nosotros tenemos que perdonarles. Aún todas esas personas que le han hecho la vida imposible en cualquier momento, hay que perdonarlos. Fácil en la carne no es, pero en el espíritu sí lo es, porque el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Así que está en nosotros el querer perdonar los unos a los otros, en querer amarnos los unos a los otros. Entonces en esta mañana yo quisiera que agacharan por un momento su cabeza y tomamos un tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Posiblemente Dios le traiga a su mente alguna persona que usted no ha podido perdonar. Posiblemente no está acá. Posiblemente Dios le traiga a un hermano que está acá. Y no deje de ir la oportunidad para ponerse de acuerdo con su hermano. No cierre las puertas a eso, porque posiblemente Dios quiera tratar con esa situación. Así que vamos a abrir el altar. Si alguien necesita oración, el pastor Jack, la hermana Margie, los diáconos, ellos pueden orar por alguna situación difícil. Hay personas que han pasado 20, 30, 40 años y no han podido perdonar a su papá, no han podido perdonar a su madre, no han podido perdonar a sus hermanos.
no han podido perdonar a sus primos, y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida agradable a Él. El Señor quiere que cada vez que nosotros lleguemos y nos postremos a Él, nos postremos con corazones limpios, con corazones agradables a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Perdonando a nuestros hermanos, perdonando a las personas que posiblemente un día nos dijeron algo que para nosotros estaba equivocado. Y también yo quiero darle la oportunidad, si alguien quiere perdonar a alguien, pero si alguien no ha recibido perdón, también yo quiero abrir el altar para que pueda venir y ser perdonado por Dios. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero dice también la palabra de Dios que por su amor, dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios puede perdonar nuestros pecados. Lo que necesitamos es abrir nuestro corazón. Así que el altar está abierto. Si el Señor ha tocado su vida, o ahí en su asiento donde esté, yo creo que es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias, oh Dios, por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Señor, esta palabra, oh Dios, no es un regaño, oh Dios, porque tu palabra, oh Dios, es preciosa. Tu palabra, Señor, es para exhortarnos, redarguirnos, enseñarnos, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, oh Dios, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Padre, que haya, oh Padre de la gloria, ese sentir que hubo en tu Hijo amado Jesús, el cual, dice tu palabra, siendo de forma de Dios, se despojó de sí mismo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos que quites, oh Padre, la